Un nuevo segmento de Acción Ganadera nos lo trae el ingeniero agrónomo Daniel Valerio. Auspician este espacio de Acción Ganadera en Portal Agropecuario, McLean Consultores, comunicación de prensa para instituciones y empresas y pool de periodistas. En los últimos años, la preocupación por el ambiente en todo el planeta sigue creciendo. En medio de todo ese problema están las vacas, acusadas de liberación de gases de efecto invernadero, de metano, y sobre la que ya hemos en otras oportunidades charlado en estos micros de Acción Ganadera. Pero hoy tenemos un especialista en el tema, que es Juan Manuel Cantet. Juan es veterinario recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, es investigador en la Universidad Nacional de Entre Ríos y ha desarrollado y desarrolla importantes actividades académicas a nivel universitario, también en investigación, como ya dijimos. Ha dictado numerosos seminarios, talleres, tiene muchas publicaciones. Hola Juan, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por charlar con vos en estos minutos. Hola Daniel, ¿qué tal? Un placer para mí estar acá con ustedes. Bien. Juan, un tema importantísimo en tu investigación tiene que ver con lo que yo recién anunciaba, ¿no es cierto?, sobre las vacas y su liberación de gases de efecto invernadero. A ver, ¿es posible modificar esto o mitigarlo? Sí, te diría que es posible y también te agregaría que es necesario. Por dos cuestiones. Hay una cuestión que el metano se produce naturalmente en la fermentación ruminal, gracias a la capacidad exclusiva que tienen los rumiantes, como las vacas, por ejemplo, de producir energía a partir de forraje, ¿no? A partir de componentes que no pueden ser utilizados por el ser humano. Y, y ese metano, bueno, tiene dos funciones fundamentales. Una es la función como contaminador ambiental, como gas de efecto invernadero, pero por otro lado, ese metano también implica una pérdida de energía de la eficiencia productiva de los animales. O sea, el metano es un compuesto que tiene un carbono, es un compuesto carbonado, que se elimina al ambiente, y si nosotros podríamos reducir la emisión de ese metano, podríamos de esta manera estar llevando esa molécula de carbono, esa unidad carbonada, a proteína, a energía, digamos, en definitiva, a mayor producción de leche, mayor producción de carne. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, me imagino que tu trabajo y de quienes están en este tema debería ser de mucho interés actual y futuro para los ganaderos. O sea, ya que, a ver, por ejemplo, vos has dicho en alguna conferencia que se puede trabajar, una de las formas de empezar a trabajar en esto es con el manejo, ¿no? Te has puesto como ejemplo al destete, al porcentaje de destete. ¿Podrías ampliar eso, por favor? Claro, hay digamos, procedimientos que se pueden realizar para disminuir las emisiones de metano. Uno que ha sido estudiado, esto de las emisiones de metano se ha estudiado hace muchos años, pero fundamentalmente en los últimos años ha tenido una mayor relevancia por, como decís, las cuestiones o la preocupación de la sociedad ante la contaminación ambiental, ante la sustentabilidad de los sistemas productivos. Y una de las herramientas que se estudió hace algunos años es el manejo de la mejora, perdón, de la eficiencia de la productividad. Una mejora de la eficiencia que no solamente repercutiría en un mejor aprovechamiento de los nutrientes y una menor disminución de metano, sino que también repercute en la menor excreción de otros nutrientes que podrían ser eventualmente contaminantes, de nitrógeno, por ejemplo, de otros compuestos, gases que son inclusive más importantes que el metano, como el óxido nitroso, que se produce también por fermentación de las heces, por ejemplo, cuando hay sistemas intensivos. Es decir que el manejo, digamos, la mejora en la eficiencia
trae aparejado, digamos, una disminución, pero además, por supuesto, un mejor uso de los recursos. Y cuando hablo de recursos, fundamentalmente hablo de la alimentación, ¿no? Eh, Juan, a ver, vos en alguna charla, hace poco estuviste en el Congreso de APA, de la Asociación Argentina de Producción Animal, dando una charla sobre este tema. Y creo que fue ahí donde citabas pasar del 65 al 80% de destete como medidas dentro de lo que son las medidas de manejo que recién explicaba. A ver, para entenderlo en fácil, voy a tener, mientras mayor porcentaje de destete tengo menos vacas que están comiendo pero no producen, y que están comiendo y liberando gases. ¿Es así? Exacto, en realidad una de las cuestiones por las cuales se mide en que se mide la producción de metano puede ser o producción de metano por animal, por ejemplo, o también se puede medir la intensidad de producción de metano. Esto es la producción de metano por kilo de carne producido. Si yo tengo más terneros producidos por esa vaca, entonces tengo más kilos de carne en un periodo determinado de tiempo. Y la vaca esa, si yo genero una mejor eficiencia, va a producir quizás, digamos, igual producción de metano, y quizás un poco más, pero por unidad de producto va a producir menos, porque en definitiva voy a generar más kilos de carne. Claro. Entonces, si bien es importante la producción global de metano para la contaminación ambiental, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que digamos, los sistemas productivos tienen que ser cada vez más eficientes. Tenemos que generar un mejor uso de los recursos y de esta forma generar menos contaminantes por unidad de producto generado. Carne, leche, lana. Bien. A través de la genética, ¿se puede trabajar en este sentido? ¿Se puede llegar a encontrar animales que sean menos liberadores de metano o de estos gases? Sí, la producción de metano tiene es multicausal, digamos, tiene varios factores que interceden, no solamente la genética del animal. Fundamentalmente hay simbiosis entre el rumiante y las poblaciones microbianas, y hay animales, se ha estudiado eso, que hay animales que están mejor adaptados a tener poblaciones microbianas que produzcan menos metano, o sea, poblaciones microbianas más amigables con el medio ambiente, si querés ponerlo de alguna forma. El problema con eso es que todavía hacen falta estudios porque hay una interacción entre animal y ambiente y alimentación, por ejemplo, que es bien complejo y es bien complicado. Y como vos sabés, digamos, si por ejemplo, si estuviésemos hablando de la avicultura o inclusive de la producción porcina, los ciclos reproductivos sean mucho más rápidos. Ahora, cuando estamos hablando de bovinos, hace falta mucho tiempo para, digamos, estabilizar animales que realmente estén mejor adaptados a producir menos metanos, por ejemplo. Entonces, si bien hubo algunos trabajos, sobre todo de Estados Unidos, muy prometedores, yo creo que lo de la genética por ahí lo conectaría mucho mejor con lo que es el residual feed intake, ese consumo residual que habla de una eficiencia también, y en eso está mucho mejor linkeado. O sea, animales que son más eficientes al consumir o al aprovechar el alimento que consumen, pueden tener una relación directa con ser menores productores de metano. Claro, perfecto, clarísimo. Siempre se habla de las diferencias entre sistemas de producción, ¿no? ¿Hay algún efecto cuando hablamos de sistemas pastoriles o más pastoriles, menos pastoriles, sobre la liberación de gases? Sí, y acá lamentablemente nuestros sistemas, la Argentina y también la región, han sido bastante vapuleados. Por eso, porque nosotros tenemos sistemas pastoriles, no solamente los sistemas de cría, digamos, y tenemos invernada también pastoril, digamos, la mitad de la producción de engordes es pastoril, en contraposición a lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, sino también tenemos, digamos, la lechería de nuestro país se basa en un sistema pastoril. Digamos, hay, por supuesto, sistemas intensivos, pero el sistema, digamos, más común de encontrar en la Argentina son sistemas pastoriles. Y desde hace muchos años ya se conoce que el consumo de forraje o dietas a base de forraje con altas concentraciones, por ejemplo, de celulosa, hemicelulosa, generan mayor producción de metano. O sea, genera un ambiente en el rumen que es
propenso a la producción de metano. En comparación, por ejemplo, con sistemas o con producciones que tengan alimentaciones o dietas a base de granos, a base de almidones, donde la producción de metano se encuentra reducida. Y esto ha sido, digamos, un hito, digamos, en todo este sistema o acusación a la ganadería en el cambio climático, que fue un libro muy famoso que lo sacó la FAO, creo que fue en 2005-2006, La larga sombra del ganado, se traduce al castellano, donde se daba cuenta de esto y donde había un tenor, digamos, muy político, si se quiere, en muchos aspectos, pero donde obviamente que, digamos, los sistemas pastoriles, no solamente de Latinoamérica, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, por ejemplo, son sistemas basados en pasturas, quedaban muy mal parados. Ahora bien, en los últimos años eso se ha vuelto a estudiar tomando otra faceta, digamos, como dándole la vuelta a la taba y tomando no solamente las emisiones, diciendo, estos sistemas sí puede ser que emitan un poco más que los sistemas intensivos, pero miremos la película completa. Estos sistemas pastoriles son grandes secuestradores de carbono del ambiente. Entonces, en un balance de carbono, y eso lo estudió Ernesto Vigliso ha publicado un par de trabajos muy, muy interesantes. Lo digo un poco con orgullo, porque es argentino, digamos, es un referente mundial, pero es argentino, y donde ha puesto en cuestionamiento esto. Perfecto, el sistema, digamos, produce más metano, pero ojo, porque el sistema, digamos, globalmente tiene un balance de carbono positivo, está secuestrando más. En contraposición, los sistemas intensivos, por ejemplo, la degradación que generan y las emisiones de otros gases, con, por ejemplo, los tratamientos de fluentes, ahí, digamos, quedan un poco peor parados que los sistemas pastoriles. Perfecto. Sí, ese trabajo, incluso, permíteme comentarlo, ese trabajo de Vigliso fue presentado a nivel internacional, ¿no es cierto? Y empezó a contrarrestar las opiniones que había, como lo que vos comentabas recién, ¿no? Donde sí, quedaban y fue un mal trabajo parados los sistemas pastoriles antes. Y fue un trabajo muy discutido, inclusive en congresos, o sea, la verdad que después otros se sumaron, digamos, a eso. A ver, yo lo que creo, y desde mi punto de vista, mi muy humilde punto de vista, es que tampoco hay una sola posición, sino que es interesante estudiar, digamos, o leer o analizar los sistemas productivos globalmente. Eso es mucho más complejo, por supuesto, porque es más simple decir, bueno, esto produce más metano que esto. La producción de metano es muy importante, la mitigación del metano es muy importante, pero viendo los sistemas en general, me parece que esa complejidad es mucho más certera. Bien, interesantísimo. Juan, ¿qué son los aditivos antimetanogénicos? Los aditivos antimetanogénicos, bueno, son compuestos que pueden ser sintéticos, hay muchos que son fitocompuestos, o sea, provenientes, son compuestos naturales provenientes de plantas, que se han estudiado por diversas cuestiones. Había algunos que, por ejemplo, que se sabía, por ejemplo, que generaban un cambio en la flora bacteriana o flora microbiana del rumen, otros que, por ejemplo, protegían, proteína, entonces aumentaban la proteína pasante, por ejemplo, algo que es muy importante en la producción de rumiantes. Y cuando empezó todo esto por lo menos en el año 2000, por ahí, de un enfoque mucho más fuerte de la sociedad a productos que sean amigables con el ambiente, a productos que generen sustentabilidad de los sistemas, se empezó a estudiar estos mismos productos como mitigadores de metano. Se empezó a ver que entre los efectos que producía en la fermentación ruminal, dándolos, por supuesto, al sistema de bovinos, ovinos, por ejemplo, producían una limitación en la generación de metano. Y de esos, yo, por ejemplo, en mi doctorado he estudiado bastantes, he estudiado enzimas, por ejemplo, taninos, aceites esenciales. Hay muchos y muy diversos. En general, el problema que tienen es que
son elementos que uno habla de aceites esenciales, por ejemplo, pero hay muchísimas, o sea, derivando de la fuente de donde venga, la forma de extracción, inclusive, qué sé yo, por ejemplo, la interacción con otros compuestos. Entonces, es muy difícil llegar a una conclusión acerca de actúan y cómo actúan y en qué porcentaje disminuyen. Y por supuesto, el mejor efecto que tienen que tener todos estos aditivos es que disminuyen la producción de metano, pero que no afecten la productividad. Porque, Claro, digamos, ningún productor va a querer tener un producto que, bueno, perfecto, es muy bueno para disminuir la contaminación ambiental, pero genera un detrimento en el consumo, en la eficiencia de producción, en la ganancia de peso. Eso, digamos, no sirve. Entonces uno busca eso, que o mejore la productividad o que al menos no la modifique. Y, y bueno, y dentro de esos hay un par que son bien interesantes. bien. Juan, a mí no me queda más que agradecerte y desde ya pedirte futuras intervenciones tuyas en Acción Ganadera, por todo lo que conoces de este tema, pero porque además el tema coincidimos todos en que no es un tema que se viene, es un tema que ya se vino y por lo que vos nos contás, seguramente vamos a ir teniendo muchas novedades y que puedan aportar herramientas a los productores, ¿no es cierto?, para el manejo de sus rodeos. Así que muchísimas gracias y por todo este tiempo y todo este conocimiento. Que estés muy bien. Muchas gracias, Daniel. Te agradecerte a vos y bueno, no, disponible para cuando lo necesiten. Estoy acá. Muchísimas gracias. Muy amable.